Primera historia. Todas las noches siempre me levanto al menos 3 veces en la noche, sin ninguna razón. No importa qué tan cansado esté, siempre veo una sombra viéndome desde la puerta. A veces entra y se queda quieto al lado del armario. Otras cosas son que escucho la televisión prendida, incluso veo las luces, pero cuando me levanto a ver, todo el ruido para y las luces desaparecen. Escucho a mi hermano llamarme, aunque claramente esté dormido. Solo me ha pasado 2 veces, pero la sombra entró a mi cuarto como siempre solo, que se puso al frente de mí, se sentó en la cama de mi hermano y se queda quieto, sin moverse, hasta que me duermo. Pero eso no es nada. Lo peor me pasó es que me desperté en una noche y vi todo mi cuarto con un tono amarillo, escuchando muchas voces que me decían cosas que no podía entender. Fue tanta la presión del ruido fuerte que hacía cada vez que se hacía más fuerte, a tal grado que tuve que dormir con mi hermano mayor esa noche. Antes de dormirme, esta vez vi 3 sombras en la puerta y luego de eso me dormí. No sé qué pasó, pero de un día para el otro, no sé cuándo, pero pude dormir bien. Toda la noche, aparte de eso, ya no veía las sombras. Pero siempre me quedo con la pregunta si las sombras que yo veía era de mi imaginación o si me querían decir algo. Pero esas preguntas ya no se pueden responder y ahora puedo dormir toda la noche sin despertarme. La siguiente historia. Lo más cercano a lo paranormal me llega a vivir cuando yo estaba pequeño, en un pueblo de Armenia, tal vez Salento o Montenegro. Me dejaron dentro del carro como a las 11 de la noche, mientras mis padres iban a comprar una picada. Yo recuerdo que a la derecha del carro había una carretera doble y enfrente había una juguetería. Bueno, yo como buen niño me entretuve viendo la juguetería desde dentro del carro y en un instante vi como una máscara como de Halloween empezó a moverse en círculos dentro del cristal. En su momento me asusté mucho, pero me mantuve mirando fijamente. Ahora grande tengo la sensación de que tal vez había alguien dentro de la tienda y quería asustarme, ya que en realidad no estaba tan lejos, si fue un empleado o un evento paranormal. La siguiente historia. Un día por allá en el 2008, estaba haciendo una tarea, estaba escribiendo en mi cuaderno. Cuando terminé, cerré el cuaderno y lo guardé. Al rato, volví a sacar el cuaderno, pues no estaba seguro de haber colocado el título, cuando de repente no encontré lo que escribí por ninguna página. Revisé en los demás cuadernos con mucho cuidado, página por página, y en ninguno estaba la tarea que hice. Puede que no suene de gran cosa, pero la verdad quedé muy confundido. Esa experiencia me hizo pensar que quizás la realidad no es tan real. La siguiente historia. En una finca, unos primos y yo estábamos afuera de la casa esperando que estuviera la cena, que estaba cocinando mi tío en la cocina. De repente, vemos que del monte sale mi tío, pero con ropa distinta a la que acabamos de ver. Pasó frente a nosotros a máximo un par de metros, ignorando nuestras preguntas de por qué estaba en el monte, y siguió hacia la casa. Unos momentos después, salió de nuevo mi tío, con la ropa con la que lo habíamos visto todo el día. La siguiente historia. Estoy prestando servicio militar en el puesto donde me mandaron. Del batallón hay un sitio de guardia que se llama basurero. Varios días espantan por ahí. La garita está a unos 200 metros del alojamiento. Pero de noche nos quedamos en un alojamiento vacío que está al lado de nosotros. Cuando uno pasa por ese alojamiento vacío, se siente como un ambiente bien pesado. La cosa es que en la noche se escuchan pasos de botas en la parte de atrás, como si estuviera viniendo el cabo, pero uno revisa y no hay nadie. También tocan la puerta, y eso que es de lámina de acero, entonces suena duro.
En el camino a la garita se ven sombras cruzando rápido. Incluso un día, cuando no llevamos mucho tiempo acá, un compañero pensando que se nos había metido, y el otro día, cuando hicimos registro, no había huellas ni rastro de nadie. Varios compañeros dicen lo mismo. A mí personalmente me ha pasado todo eso. Y otra cosa, un día vi una silueta blanca sentada debajo de un árbol que está cerca. También vi una silueta que se le veía en los pies y parte del tronco pasar caminando bastante cerca mío. Los que estaban antes dijeron que también a veces aparecía una niña que le pedía agua al centinela. Esto todavía no nos ocurre. La siguiente historia. En Colombia, en muchas partes rurales, suelen tener rezos para detener la sangre, curar una mordedura de culebra, calmar dolores, en fin. Yo no soy una persona creyente y tampoco creo todo lo que me cuentan. Por eso siempre tuve mis dudas sobre el efecto de estos rezos. Un día, en una zona montañosa de Colombia, a un perro lo mordió una culebra y se botó a la montaña. Cuando llegaron a donde yo estaba y preguntaron que quién rezaba este tipo de cosas, pues no había nadie. Sin embargo, una persona dijo que él tenía el rezo escrito en una hoja, que solo faltaba quien lo rezara. Y pues yo, con ganas de saber, dije yo lo haría. A lo que él me pasó el rezo y nos fuimos a buscar al perrito. Caminamos como 1 hora por trocha y luego ingresamos a la montaña, más o menos de donde lo había visto por última vez. Después de buscar un rato lo encontramos. Estaba tirado en el suelo, prácticamente agonizante. No sé qué tipo de culebra lo habría mordido, pero sé que era venenosa, pues el perro estaba hinchado y sus heridas salían como un tipo de agua-sangre. Bueno, me agaché, tomé el papel en mi mano izquierda y puse mi mano derecha sobre él y empecé la oración de San Pablo a Jesús, María y José. También, mientras vas orando, tienes que persignarte la bendición 7 veces. Esto lo hice 2 veces y el perro cayó como un desmayo. Lo echamos en una lona y lo cargamos de vuelta a la casa. El otro día, sin ningún tipo de medicina, se levantó. En fin, el perro estaba muy sano. Así que yo digo que la fe mueve montañas. La siguiente historia. Según mi abuela, a la familia de ella le pasó de todo por contestones con los padres. Una vez estaba cuidando a un primito de 3 añitos. En el 2009, mi papá tenía una colección de carritos en una repisa alta que ni yo alcanzaba. De un momento a otro, el niño aparece jugando con los carritos. Cuando yo le pregunté que quién le había bajado los carritos, decía ella, mientras señalaba a una mesa de un rincón de la casa que estaba vacía. Yo no sentí a nadie ni nada. De hecho, yo soy una persona muy incrédula, pero la verdad es que casi me cagaba del miedo con esa experiencia. Y hasta el día de hoy nunca supe quién le bajó los carritos al niño. La siguiente historia. Mi hermana tiene una hija de 3 años y ella me pide que cuide de ella debido a que ella trabajaba de noche y yo solo trabajaba de 8 a 3 de la tarde. El punto es que mi sobrina en su pasado cumpleaños le había regalado un peluche de Winnie Pooh con un impermeable amarillo de abeja y mi hermana lo puso en una repisa junto a otros peluches en el cuarto de mi sobrina. El viernes pasado, como era habitual, fui a la casa de mi hermana para cuidar a mi sobrina. Ese día, como a tipo 9 de la mañana, estábamos viendo una película en su cuarto y cuando me iba a levantar a la cocina a tomar agua, vi de reojo cómo aquel peluche de Winnie Pooh movía su brazo derecho, levemente de arriba hacia abajo. Sentí un horrible escalofrío y cuando estaba pensando en una explicación lógica, ese peluche movió su cabeza de manera brusca hacia mí. Yo solté un pequeño grito y el peluche se cayó de la repisa de donde estaba. Mi sobrina, un poco asustada, me preguntó de qué había pasado. Yo le dije que no era nada y solo me asustó que el peluche se cayó. Cuando llegó mi hermana,
con eso de como a las 2 de la tarde, le comenté lo del peluche y ella como sin nada me contó que a ella también le han pasado cosas con el peluche, como que lo ha visto asomarse desde la repisa o incluso oírlo caminar. Hoy en día mi hermana vendió ese peluche a una compañera de trabajo y por ahora, aun cuando entro al cuarto de mi sobrina, siento que alguien más me observa. La siguiente historia. Llevo más de 20 años trabajando en una hotelería y tengo unas cuantas historias. La primera vez, una señorita hospedada en el 8º piso llamó a las 10 de la noche para reclamar por qué no le parecía bien que a esas horas estuvieran levantando las ventanas. Nosotros sabíamos que a esa hora no había nadie levantando ventanas, pero no le dijimos nada para no asustarla. Y nos limitamos a ofrecerle disculpas por el inconveniente. Poco tiempo después, se hospedó un equipo brasileño de fútbol. No recuerdo si era la misma habitación, pero sí el mismo piso. Llamaron de una habitación muy alarmados. Como hablaban portugués, no era fácil entenderles, por lo que subimos a ver qué pasaba. Al llegar, los encontramos completamente aterrados. Señalaban insistentemente en la dirección a la ventana, incluso uno sacudió la cortina, como explicando de que ahí había salido un hombre y que ya no estaba. Esta es la siguiente historia que me pasó. En casi todos los hoteles supuestamente se aparece una niña, pero solo en uno del centro de la Ciudad de México te hablan de eso cuando te contratan. Varios empleados reportaron haber visto a una niña de unos 6 años en distintas áreas del hotel, sola y en la madrugada. Algunos afirmaron que primero escucharon que alguien los llamaba por su nombre y al voltear, ahí estaba ella. La orden era no establecer ningún contacto con ella, ya que de mirarla o hablarle, la niña te seguía por todo el hotel. Sobra decir que varios renunciaban por ese motivo, pero también había empleados que lo tenían bastante normalizado. La siguiente historia. Esta historia de mi hermana que le pasó. Mis padres estaban por irse al almacén. Cabe recalcar que mi hermana tenía aproximadamente unos 10 años en ese entonces y estaba con una prima de 5 años. Cuando ellos estaban justo por salir a la carretera, mi madre y mi padre escucharon los gritos de mi prima y hermana. Cuando ellos entraron, vieron la cara de mi prima e hermana viendo arriba del armario que estaba en uno de los cuartos que daba al lado del pasillo, con una cara de shock o susto horribles que ellos le preguntaron ¿qué pasó, Sol y Emma? Y ellas dijeron que vieron algo arriba del armario, como una silueta de un hombre o algo así. La siguiente historia. Hay una cosa que a pesar de que pasó ya hace como 3 años, aún me sigue resonando. Verán, mi madre estaba muy enferma de cáncer. Mis tías la solían ir a ver a mi casa y todo eso. La cosa es que para ese tiempo yo estaba estudiando y tenía demasiadas cosas que entregar a mi secundaria. Y pues como mi familia estaba ocupada con los cuidados de mi mamá, pues yo decidí ir a cada una de mis vecinas. Su hija me ayudaban a hacer mis proyectos. Bueno, un día que yo estaba llegando a mi casa, después de estar todo el día en casa de mi vecina, vi la luz de mi casa encendida. Dije, pues normal, seguro está aquí mi mamá o alguien. Entro a la casa y no veo a nadie en la sala. Es lo primero que se ve al entrar a la casa. Entonces, aún desde la puerta grité, «Mamá, ¿estás aquí?», ya que yo sabía que mi papá había salido. Casi al segundo me responden, «Sí, estoy aquí». Era su voz, era la voz de mi mamá. Yo corrí rápido a ver dónde estaba, miré su cuarto y no estaba. También revisé los baños. Mi casa de ese momento era pequeña. Al darme cuenta que no había nadie, sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Así que no lo pensé ni 2 segundos y salí corriendo hasta la casa de mi abuela. Cabe recalcar que vivía muy cerca. Resulta que mi mamá y mis tías estaban ahí. Me ven llegar pálida y me preguntan, «Mija, ¿qué te pasó?». Yo les expliqué cómo pude, pero nadie parecía creerme.
Solo mi abuela que se acercó y me dijo, pobrecita, la han asustado. Aún recuerdo eso claramente, aún no me explico qué pasó. Y antes de que digan, tal vez fueron los televisores o algo, pues no, todo excepto las luces estaban apagadas. Además, no podía ser una voz tan exacta como la de mi madre. Siempre que le digo a alguien más, me dice que tal vez lo soñé, pero me niego a aceptar que fue un sueño. Yo lo recuerdo y también los trabajos que hice ese día. Esta es la siguiente historia. Lo que vengo a contar es algo que me pasó hace unos días. Ya era noche, a eso de las 3 de la madrugada, cuando estaba a punto de irme a dormir. Recostado en mi cama, comencé a meditar como de costumbre para poder relajarme y liberar mis pensamientos, pero pasó algo que no encuentro alguna lógica de cómo fue. No pasó ni 2 minutos que estuve meditando cuando comencé a sentir un hormigueo muy intenso desde mi cabeza, expandiéndose por todo el cuerpo. No me inmovilizó, sino que solo se expandía. Comencé a sentir una breve vibración en mi cabeza, tan brusca que abrí los ojos, porque pensé que me estaba dando algo. Cuando entre los ojos cerrados, aún sin sueño, comienzo a ver borroso y ver una sombra sentada en la esquina de mi cama. Cuando de un parpadeo abro los ojos y como si fuera un sueño, veo una persona en una casa totalmente diferente a la mía, en un lugar extraño. Una casa. La sombra se convirtió en una persona, pero no humana. Un ser vivo de otro planeta, con un tono de piel azulada morada, con ropa de humano, ojos grandes, pequeñas antenas y una voz de un niño. Cuando esa persona, si se le puede decir de esa manera, se acerca de donde estaba sentado y me dice, vamos, que la comida está lista. Yo pensando que era un sueño lúcido, comencé a hacer todo lo que en un sueño sería imposible. Empecé a tocar mi cuerpo, tela de mi ropa, cama, sábanas y tal cual como pensé, todo se sentía real. Podía sentir las pelusas en mis dedos, los tejidos de la tela, pero no cualquier, de un material tan diferente al de nosotros que usamos. Y en ese momento sabía que no estaba en un sueño, sino en la mente de una persona que no es de este planeta. Cuando me levanté, seguí al niño que intuía que era el hermano de la persona que yo estaba en su mente. Fui a la cocina, mientras observaba la casa. Era de día, parece ser como la mañana de un día cualquiera. Cuando empiezo a ver el cuarto de colores tan variados, como verde pastel, la pared, la otra de color rojo, amarillo, piso de un material liso, todo estaba lleno de cosas de colores muy llamativas y todo muy distinto, pero con cosas tan avanzadas que me era imposible entender el funcionamiento. Parecía tener cosas que para nosotros serían viejas, pero para ellos lo hacían de estética viejo, pero con una tecnología tan alta que nosotros no alcanzaríamos en ciertos de años. Una vez que recorría los pasillos, encontré en la cocina, al igual que el cuarto colorido y tecnológico, una familia normal y corriente, obviamente del mismo aspecto que el niño, personas alienígenas, de color azulado y verdoso, una madre, padre y 2 hijos pequeños sentados en la mesa. El padre sostenía al parecer un teléfono muy avanzado que se desplegaba de 2 pequeños tubos donde salía una pantalla transparente como holograma, una especie de teléfono en forma de pluma que desplegaba sobre un cristal, mientras que la madre estaba sentada en una mesa lisa totalmente. Desplegaba una pequeña pantalla holográfica en la que se veía varios electrodomésticos mega futurista, que aunque parezca falso, era retráctil con la mesa, con un botón que invocaba sobre la mesa un aparato para licuar comida. Una vez que entró a la cocina, la madre voltea a verme. Yo confundido le pregunto que dónde estaba y por qué todo es tan diferente, lo cual la madre al momento capta que no soy su hijo, sino alguien más en la mente de él,
y lo intuyo que fuera así, ya que volteó a ver a su esposo de una manera como si eso ya hubiera pasado en otras ocasiones. Desconozco si personas de nuestro planeta hayan estado de esa forma en su planeta y ellos ya hubieran normalizado este tipo de situaciones donde gente se interconecta a la mente de sus personas, como si fuera algo no tan común, pero que era real. Al momento que lo entiende ella, me dice unas palabras: te encuentras en un planeta lejano a 50.000 años luz del tuyo, a la cual me quedo en shock. No creía para nada lo que pasaba. Todo era tan real. Escuchaba el sonido del ambiente, las cosas, los pasos de los niños, el tacto del aire y las vibraciones de lo que parecía ser una radio tecnológica. Todo era tan real que intenté volver a despertar en caso de que fuera un sueño, pero no, parpadeé múltiples veces. Incluso me hice pequeños golpes en el cuerpo para despertar. Incluso intenté lo que tanto se comenta en internet, el hecho de verte en un espejo o preguntar la hora. Y así como intenté preguntar la hora, al padre no solo me dio la hora, me mostró su teléfono tecnológico y pude ver exactamente todo lo que había en él y el funcionamiento enfrente de mis ojos. Eran las 10 de la mañana, donde varios cuadros se desplegaban con información de ese mundo, como parecido a los deportes, políticas, y quiero entender que algo parecido a cosas de famosos, pero no entendía bien, ya que eran unas letras que no eran humanas, una especie de letras japonesas con algo de griego y árabe, pero muy confusas, pero a la vez entendible, por estar en el cuerpo de uno de los suyos. Después de todo eso, estuve sentado unos minutos cuando convivía con ellos, yo sin poder decir tantas palabras o preguntas como me gustaría haber hecho, pero no, seguí en shock y creo que es entendible el hecho de estar en un lugar que no es de tu planeta, en el cuerpo de alguien que creía que era una especie o un ser vivo que no existía. Era algo de estar en completo silencio, asimilando todo. Cuando unos minutos de estar ahí, empiezo a sentirme débil, como enfermo, sin fuerza de seguir ahí, mentalmente, como si fuera a desmayar, pero solo sentí una presión en mi mente tan fuerte que lo único que vi a los padres, como si me hubiera acabado el tiempo de estar en ese lugar. Cuando abrí mis ojos, estaba en nuestro planeta, en la misma posición donde me había quedado, sin sueño, sin cansancio, sin nada, solo como si hubiera sido una transición, con un desgaste mental tan fuerte que me dormí de inmediato, y aún así después de todo eso, sé que es real, no por lo que sucedió, sino que esa misma sensación que tuve antes de irme a ese mundo, ese hormigueo de la mente por todo el cuerpo, ya lo había tenido una vez que empecé a practicar la meditación tan frecuente que podía quitarme el dolor de cabeza en segundos, pero esa vez sentí lo mismo antes de dormir. Recostado en mi cama sentí lo mismo, pero aquella vez tuve miedo. Sabía que algo estaba pasando y aún así seguí concentrado. El hormigueo incrementaba fuerte y lento. Comencé a temer y tuve que soltarlo. Mi corazón latía tan fuerte. Una vez que paré, tuve tanto miedo y ansiedad que no volví a intentarlo, hasta ahora que lo hice y seguí concentrado y fue lo que pasó. Llegué a ese mundo y por loco que parezca, fue real. Lo sé, cabe recalcar que no tomo ningún medicamento. También yo no me drogo. Soy una persona completamente ordinaria y sana. Esto me tomó tanto por sorpresa que tuve que agarrar valor para contarlo, por miedo a lo que pudiera pasar. Esta es la siguiente historia. Mi amiga Marta me contrató como su abogada para su divorcio. En el primer juicio vi a su esposo. Más tarde, el esposo Manuel fue a la agencia que trabajó en francotiradora y pidió a la mejor francotiradora que tenga la agencia, y pues soy yo. Manuel le explicó a mi jefe que estaba en un divorcio y que quería que matara a Marta. El señor Manuel le dio una invitación para su próximo juicio.
Más tarde mi jefe me dijo que tenía una nueva misión y que la semana siguiente iba a conocer al señor Manuel. La siguiente semana fue el segundo juicio y yo era abogada de mi amiga Marta. Cuando toco interrogar al testigo, yo le pregunto cosas sobre lo que pasó el día en que se pidieron el divorcio, como que escuchó, qué estaba pasando, cosas así. Cuando terminé el interrogativo, al irme a sentar, vi a mi jefe de mi segundo trabajo, francotiradora, sentado entre la silla de atrás. Yo me sorprendí, pero luego fui a sentarme. Al terminar el juicio, me acerqué a mi jefe y le pregunté, ¿qué haces aquí? El cliente que te mencioné me invitó a ver tu juicio, dijo mi jefe. Cuando le iba a contestar, vino Marta y me dijo que me invitaba a tomar un café, ya que estábamos ganando el juicio. Al día siguiente me vestí completamente de negro y con una máscara que me tapaba la boca y nariz. Y me dirigí hacia mi segundo trabajo para conocer a quien me había contratado. Era Manuel. Me sorprendió, pero rápidamente me relajé para que no lo note y le comencé a preguntar sobre la persona. Le pregunté cómo se llama la persona y me dijo que se llamaba Marta. Y yo pensé que se refería a otra Marta. Y entonces le pedí una foto y me mostró a mi mejor amiga, Marta. Yo no lo podía creer. Entonces Manuel me dijo que quería que pasara a una mejor vida antes de su próximo juicio, que era de un mes. Yo dije que sí, y se fue Manuel. Más tarde cité a Marta en una cafetería. Cuando llegó, pidió un vino para tomar mientras hablamos. Cuando llegó su vino, le dije todo, que era francotiradora, que Manuel me contrató para mandarla al otro mundo y que no tratara de denunciarme, porque en el artículo 53 del libro de demanda dice solo puede estar en la cárcel menos de una semana una persona sin pruebas de que haya hecho algo, y ten por seguro que no van a encontrar nada en mi casa. Esta es la siguiente historia. Me presento, mi nombre es Sol. Hoy quiero compartir una experiencia que me pasó. Bueno, empecemos. Mi casa es pequeña, pero siempre me han pasado sucesos paranormales. Una vez me quedé sola en mi casa porque tenía mucha tarea. Entonces pasó un largo rato hasta que terminé mis labores. Me dieron ganas de acudir al baño. Mientras estaba ahí, vi cómo la puerta se abría lentamente. Me asusté, pero eso no es todo. Cuando llegó la noche, mientras dormía, hacían ruido en la cocina, como si estuvieran haciendo de comer. Fui a ver y no había nadie. Una vez vi cómo una sombra se arrastraba hasta el cuarto de mis padres. Tuvieron que echar agua bendita en toda la casa, pero esto no ha parado de suceder. Yo estoy segura de que algún espíritu está dentro de mi vivienda y no me deja en paz. Espero y ninguno de los lectores les pase esto. Esta es la siguiente historia. Un día estaba sentada viendo videos cuando de repente volteo a ver el lavadero. Vi una silueta que no parecía humana, que pasaba por ahí, pero no le tomé importancia, pero estaba sola, así que me causó miedo. Seguí mirando la tablet. En ese momento estaba sola porque mi abuela fue a traer a mi hermano al de la escuela. Entonces vi cómo que del patio venía la silueta y entonces traspasaban el lavadero. Después escuché como que un tornillo cayó y ahí sí le tomé importancia. Fui a ver y vi todos los vasos regados, regados y regados. Pensé que era una especie de bromas y que alguien se había metido a mi casa para asustarme. Cuando pestañeé, volví a aparecer en el sillón. Pensé que era un sueño, pero cuando fui a ver allá, vi todos los platos, todos, absolutamente todos los vasos recogidos y ordenados. En ese momento me dio tanto miedo que vine corriendo a mi cuarto y me encerré. Cabe aclarar que, como ya le había dicho, estaba sola, porque a mí me gustaba quedarme sola y no me gustaba salir. Entonces no sé qué pasó en ese momento. Fue muy raro, la verdad. Esta es la siguiente historia. Quiero contarles algo que pasó en casa de la abuela. No me gusta contar esto, ya que me recuerda todo lo que sentí aquella noche. Tenía 8 años. En casa de mi abuela
Casi siempre se escuchan ruidos atrás en el patio y se escuchan pasos por toda la casa. Una vez estaba con mi prima, cabe recalcar que dormíamos en un solo cuarto. Estábamos haciendo travesuras como siempre y mi abuela estaba dormida. Era muy tarde, tipo 11 de la noche. Yo ya tenía sueño y le dije a mi prima que nos fuéramos a dormir y ella aceptó. Más tarde me desperté y era como tipo 4 de la madrugada. Me levanté de la cama y sentí como un escalofrío recorriendo mi cuerpo. No le tomé importancia, ya que hacía frío. Iba a ir al baño y cuando me dirijo a la puerta, alguien estaba forcejeando la manilla y me quedé congelado del miedo. Levanté a mi prima y se puso a llorar y abrí la puerta y vi como alguien corría hacia la sala y vi muchas sombras, como de niños pequeños y sombras grandes. Yo cerré la puerta y nos quedamos un buen tiempo ahí, escondidas. Mi prima le gritó a mi abuela, pero la recámara de la abuela quedaba en una habitación después de la de nosotros. No nos escuchó, así que yo prendí la tele para que se nos olvidara todo. Al rato nos quedamos dormidos. Olvidé eso cuando prendí la tele. Al día siguiente mi prima le contó todo a mi abuela, pero no nos creyó, ya que éramos pequeños, según teníamos mucha imaginación. Mi abuela nos dijo que lo olvidáramos, pero yo no podré olvidar el terror que sentí esa noche, el miedo, los escalofríos que me recorrían cada 10 segundos. Lo que vi no era humano, eso estoy segura. Esta es la siguiente historia. En el 2018 veía demasiados creepypasta con mis primos. Siempre jugábamos. Eso un día se cortó la luz en casa y nosotros nos pusimos a jugar en la oscuridad. Entonces, cabe recalcar, habían 3 primos. Uno no estaba de vacaciones y entonces elegimos quién sería el creepypasta y nos escondimos en diferentes lugares de la casa. Yo me escondí en un armario viejo de mi abuela, ya que era firme. Entonces siento que hay una persona dentro del armario y me dice hola. Sonaba la voz de mi primo que estaba de vacaciones. La puerta se cerró de golpe y a lo que quería salir no podía y sentía un terror que en ese entonces me puse a llorar, ya que sentía mucho miedo y sentí que alguien se meciaba en la silla vieja de la abuela. Luego me dormí. Mi tía me dijo que nunca había abierto el armario. Esta es la siguiente historia. Hace unos meses tenía un pantalón roto en la parte de la entrepierna y necesitaba mandarlo a coser, pero nunca lo hacía. Y un día, ese pantalón se desaparece. Yo vivo solo en la casa que era de mi abuelo y a las 2 semanas aparece el pantalón, no solo que limpio, sino que cosido, arreglado, y nadie más que yo sabía que ese pantalón estaba roto y necesitaba coserlo. Fue una sensación muy extraña, jamás me pasó algo igual. Soy una persona que no cree en los fantasmas. Esta es la siguiente historia. Yo tenía alrededor de 12 años cuando me ocurrió esto. Era una noche y ya era muy tarde. Yo compartía cuarto con mi hermano. No sé por qué se me ocurrió decirle, vamos a fijarnos abajo de nuestras camas. Obvio, nosotros arriba, mi hermano accedió. Él es menor que yo. En esa época tenía unos 10 años. Él miró abajo de su cama y no vio nada. En cambio yo, cuando miré abajo de la mía, pude ver a una niña jugando con coches y tráiler. En ese momento yo no tenía ni los reconocí. La niña iba vestida con zapatos negros, cabello negro y su vestimenta no recuerdo bien, pero era una blusa blanca. La vi por un par de segundos cuando noto que empieza a mirar poco a poco para arriba. Yo me aparté enseguida, le comenté a mi hermano, prendimos las luces, checamos abajo de mi cama y no había nada. No sé por qué habré visto esto, pero estoy seguro que sí la vi. Esta es la siguiente historia. Soy María y hoy vengo a contarles la situación en la cual temporalmente me he tenido que acostumbrar a vivir. Desde que tengo memoria, siempre he vivido en el mismo lugar. Nunca me ha tocado mudarme, ya que no había motivos aparentes para hacerlo. Pero hace un tiempo, las cosas en mi casa
se pusieron un tanto raras. Empezó por algo tan simple como el hecho de que las cosas desaparecían o cambiaban de sitio solas. Después vinieron los sonidos raros y viceversa, pero me gustaría hablar de un lugar en específico, el baño. Si bien el resto de la casa se pueden experimentar sucesos extraños, ya sean sonidos, movimientos o objetos o mala energía, a mí al parecer el baño es el lugar donde se centran estos sucesos. Para empezar, es el sitio más frío de la casa. No importa si es verano, invierno, otoño o primavera, el baño siempre está frío comparado al resto de habitaciones. A esto le sumamos que la mayoría de los ruidos provenían de allí, como los sonidos de golpe, cosas que se mueven, cambio de lugar o desapariciones de objetos. El sonido de la ducha, aunque no haya nadie en la habitación, la luz que se prende o se apaga sola, la puerta que se abre o se cierra sin que nadie lo haga, o el sonido de pasos cuando el sitio está vacío, además de la inquietante sensación de estar allí, incluso de estar siendo observado. Mis mascotas se ponen nerviosas, suerte que por el momento no me ha tocado ver nada, solamente escuchar y más o menos sentir. Igualmente con mi familia tenemos planeado mudarnos. De hecho, ya estamos ahorrando para alquilar otra vivienda. En cuanto a cómo empezó, no tengo ni idea, todo era normal, tampoco hicimos nada turbio, y que yo sepa no abrimos portal alguno. Siempre me gustó el terror, pero nunca hice algo para atraer a entidades, y aunque me guste lo paranormal, me siento incómoda con esta situación, y he notado que mis mascotas también. Esta es la siguiente historia. Un día estaba con mi hermano jugando, cabe recalcar que ya era tarde, tipo 2:30 de la madrugada. Terminamos de jugar y él se fue del cuarto, entonces hizo una llamada con mi mejor amiga. Terminé la llamada, miré la hora y ya era 4:30 de la madrugada. Me empezó a escuchar un ruido extraño proveniente de la puerta. La miré y la manija de la puerta se estaba moviendo. Pensé que era mi hermano. Abrí la puerta y dije, ¿quién está ahí? Pero algo me sorprendió, es que no había nadie, ya que me di cuenta que todos estaban dormidos y sentí un escalofrío extremo y solo me sentí observado. Me fui de ese cuarto asustado y desde ese momento no me gusta estar en ese cuarto. Esta es la siguiente historia. Sé que no me van a creer, pero yo sé que esto es real. Una noche, era como 4 o 5, me levanté sudando y con mucho miedo. No me podía mover del miedo y escuché un sonido extraño, pero no me levanté. Así que escuché como un lamento o algo así en mi vecindario. Hay muchos perros callejeros y ellos estaban llorando y ladrando muy fuerte. Como a las 6 suena la alarma de mi padre y mi madre dice que apague la alarma. Eso me tranquilizó porque sabía que mis padres habían despertado. Pero fui a la escuela y cuando regresé les conté a mis padres, pero me dijeron que jamás escucharon la alarma. Desde ese día quedé aterrorizado. Batallo para dormir en las noches. Esta es la siguiente historia. Cuando era niño, vivíamos en una casa de campo, cerca de un camino rural, al lado de un río. Siempre teníamos compañía de pasos y ruidos un tanto extraños en el techo y por los alrededor de la cama. Mi madre siempre decía que yo jugaba con un amigo que ella no veía. Salía solo por el campo y llegaba con raspones y moretones que según mi madre yo le decía que había sido causado por mi amigo. Un día mi papá había salido y llegaba tarde. No teníamos luz eléctrica, solo velas. Mi madre sintió abrir la puerta principal y pasos que iban desde la cocina al comedor. Dejó la puerta abierta de su habitación y dice que sintió una presencia en su puerta. La luz de la luna entraba por la ventana y vio una silueta, así que ella llamó a mi papá. Jorge, ¿eres tú? En ese momento, la sombra se abalanzó sobre ella, intentando forzarla, a lo que mi madre gritó con todas sus fuerzas. Cuando abrieron la puerta y llegó mi papá, pensó que mi madre tenía algún tipo de pesadilla, pero ella asegura que estaba despierta. Al terminar de explicarle a mi padre
lo sucedido se escuchó la puerta trasera cerrarse con fuerza. Esta es la siguiente historia. Estaba en casa sentado con mi mujer cuando vi una luz reflejada en mi ventana. Provenía del colegio del frente donde yo trabajaba como conserje. Una de las aulas se había quedado encendida. Al día siguiente transcurrió mi trabajo como un día normal. Antes de irme del colegio me aseguré de que todas las luces estuvieran apagadas y me fui para la casa. Por la noche, mientras cenaba con mi mujer, volví a ver la luz encendida. Decidí ir a apagarla y ver qué pasaba. El colegio estaba sumido en un profundo silencio. Subí las escaleras hasta la planta de arriba, recorrí el pasillo y abrí la puerta. En una mesa, en medio de la sala oscura, una niña se encontraba, a lo que ella estaba leyendo un libro. Le pregunté qué hacía allí a esa hora de la noche. Con calma, me respondió que la profesora le había castigado. Me acerqué a ella y noté que estaba absorta en la lectura de un libro en un muy mal estado, con apariencia antigua. Le pregunté quién la había castigado. Ella mencionó a la profesora de inglés, explicando que se había portado mal y que la condenaron a pasar la noche allí. Con sorpresa y preocupación le contesté de que era imposible, que no estaba castigada y que debía regresar a casa. En ese momento, la niña levantó la mirada fijamente hacia mí, mientras susurra al oído: «Vale, si no estoy castigada, me iré a casa». De repente, la niña agarró su libro y salió corriendo por la puerta. Intenté seguirla, pero al cruzar el pasillo la perdí de vista. Al día siguiente consulté a la profesora de inglés sobre lo ocurrido de la noche anterior y el supuesto castigo a su alumna. Su respuesta dejó en claro de que no había castigado a nadie, y mucho menos durante la noche. En la noche siguiente, la misma situación se repitió. Incapaz de dejar de mirar por la ventana, finalmente reuní valor y me puse la chaqueta y me dirigí al colegio para descubrir qué estaba sucediendo. Busqué las orlas del colegio para identificar a la niña de arriba. Tras una búsqueda intensa, finalmente encontré la foto que buscaba. Sin embargo, me quedé muy atónico al ver que lo que revelaba mis ojos era la niña formaba parte del anuario del año 1984, hace 40 años. Abrí la puerta con temor y le pregunté: «Ya sé quién eres. ¿Qué haces aquí?». La niña continuó escribiendo sin levantar la mirada. Me acerqué lentamente y volví a preguntar: «Sé que estudiaste en este colegio hace 40 años. ¿Qué es lo que quieres?». La niña se levantó, me miró fijamente y dijo: «Ya tengo lo que quiero, te tengo a ti», señalando el papel de que estaba escribiendo. Detuve mi mirada en la hoja con claridad y pude leer: «Escribo esta carta para despedirme de todo. No puedo soportar más este sufrimiento, así que he decidido acabar con mi vida, decirle a mi novia que la quiero». Yo estaba atónico, devolví la mirada a la niña con sorpresa y miedo. En ese momento, la niña sacó un cuchillo. Al ver el cuchillo en su mano, el miedo se apoderó de mí. La niña dio un paso hacia adelante con una expresión aterradora, claramente dispuesta a atacarme. Instintivamente me di la vuelta y corrí lo más rápido que pude, esquivando mesas y silla, con el sonido de sus pasos resonando detrás de mí. Logré llegar a la puerta, la abrí de un tirón y salí del edificio, corriendo hacia la seguridad de la calle iluminada. Atrás quedó la escuela y su oscura presencia, mientras yo, aún temblando, trataba de entender la realidad de lo que había experimentado. Esta es la siguiente historia. Nunca pensé que algo así me podría haber pasado, pero aquí estoy y les voy a contar, antes de que sea demasiado tarde. Todo comenzó esta noche, cuando encontré este libro y una vela en mi pasillo. No había nadie en la casa excepto yo, y junto al libro había una dirección. Algo en mi interior me decía que no debería ir, pero la curiosidad pudo más que el miedo. La dirección me llevó a una casa abandonada, al final de un callejón sin salida. El lugar se sentía mal, pero tenía que saber por qué me habían dejado ese libro y esa dirección.
Estaba asustado y sin saber qué hacer. Entonces en ese momento me encontré con una mujer de mediana edad, con una mirada grave. Me contó que esa casa pertenecía a una antigua curandera, una persona envuelta en misterio que hacía invocaciones de espíritus a través de la Ouija. Y resultaba que era de rituales y cosas así. Me advirtió del peligro, pero mi curiosidad era más fuerte. Necesitaba respuesta. ¿Por qué me llevaría el libro a este lugar? La puerta de la casa se abrió, invitándome a entrar. Con cada paso que daba hacia adentro, el aire se volvía más pesado, así como si pudiera sentir la oscuridad envolviéndome. Recordé las palabras de la mujer, pero el miedo me invadió de tal manera que no pude soportar la idea de enfrentarme a lo desconocido. Mi corazón latía con fuerza, cada fibra de mi ser me gritaba que debía huir de ese lugar, y así lo hice. Con un último vistazo hacia la oscuridad que parecía mirarme desde el interior de la casa, me di la vuelta y corrí como nunca antes lo había hecho. Esta es la siguiente historia. El viernes pasado decidí ir al cine a ver una película que la crítica calificada como buena. Se llama The Outsider. Yo en lo personal no la disfruté mucho, porque es la clásica película con cámara en mano que dejaba todo documentado de un suceso terrible. Es un terror de tipo inmersivo, en el cual es difícil comprender lo que sucede. Aunque pongas al 100 de atención, la trama era muy lenta. Aunque en esta ocasión no quería poner gran interés en hablar de la película, sino más bien de un suceso que en verdad me dejó una extraña sensación, pues resulta que compré un par de boletos cerca de las 2 horas antes de empezar la película. La sala estaba vacía. En el mapa de asientos casi en su totalidad, a excepción del asiento central de la última fila. Es el asiento que queda ubicado en el pasillo. No obstante, creí en el Cinemex lo había hecho a propósito por algún tema en particular. Cabe recalcar que esa sucursal la había visitado alguna vez años atrás, pero no es mi sucursal. Así que llegamos, compramos palomitas y nos dirigimos a la sala, porque era algo tarde. Las luces ya se habían puesto en modalidad y media luz y estaban los avances de otras películas. Nuestros asientos estaban en la quinta fila, pegada al pasillo, y al comenzar a subir las escaleras, hubo algo que de inmenso atrapó nuestra atención, porque la sala seguía vacía, a excepción del asiento central de la última fila. Allí estaba sentada lo que creíamos que era una mujer que vestía una gabardina de color oscuro con gorro, el cual traía puesto cubierto su cabeza. Además de la cara usaba un tipo de bandana para cubrir su nariz y boca, con lo que usaban las ciclistas para el frío, unos lentes de sol, y traía colocado un sombrero café tipo veraniego. En la mano traía una sombrilla de las largas y grandes. Eso nos pareció muy extraño porque eran a las 8:30, pero aún así nos sentamos en nuestros asientos y comenzamos a comer palomitas mientras empezaba la película. Durante un buen rato todo bien, hasta que comenzamos a escuchar que estaban hablando con alguien, ya que parecía cruzar varias frases en voz alta, y nosotros quisimos creer que iba con alguien más. Eso, luego de unos minutos, ya nos había perturbado un poco, hasta que de pronto escuché unos pasos fuertes junto a mí. Se trataba de ella. No obstante, no había escuchado sus pasos hasta que llegó junto a mí y me pegó un gran susto. Había algo en ella que nos causaba un poco de temor. Lo único bueno que pensamos en ese momento es que se había aburrido de la película, ya que llevaba una trama súper lenta y había abandonado la sala. Eso pensamos hasta que luego de unos 20 minutos la mujer reapareció y comenzó a subir las escaleras. Se pasó junto a nosotros, volteó a vernos por unos segundos, lo cual nos resultó bastante escalofriante porque sentí una vibra muy pesada. Enseguida giró hacia la pantalla para supuestamente seguir viendo la película. Yo no podía dejar de mirarla, esperando a ver cuál era su siguiente movimiento, hasta que de pronto subió casi corriendo las escaleras. Una vez arriba, seguía hablando a la nada, porque ya nos había asustado de que todos los asientos estuvieran vacíos en la sala.
A partir de ese momento la situación se tornó completamente perturbadora, pues sentíamos que alguien estaba parado detrás de nosotros. Así que estábamos al instante para ver qué hacía y no fuera a acercarse hasta donde estábamos. Al terminar la película, era tanta la energía extraña que sentíamos que nos salíamos de inmediato y decidimos quedarnos en la entrada de la sala para verla ya con la luz e igual tomarle una foto. Estuvimos cerca de 20 minutos, entraron a limpiar la sala y la mujer nunca salió de ese lugar. Ya no volvimos a asomarnos a la sala, pero nos dejó una extraña y susto muy grande, tanto que nos llegamos a cuestionar si ella ha sido real o no. Esta es la siguiente historia. Me encontraba a las 2 de la madrugada despierto, después me dormí algo y me despertó un fuerte frío y sensación de ir al baño, así que eso hice, me dirigí al baño y a lo que veo yo de reojo, vi a alguien parado junto frente a mí. Su figura era conocida para mí, y yo veía sus pies y usaba exactamente lo mismo que yo, y cuando levanté la mirada, era yo mismo, pero sonriendo de una manera macabra, y yo salté hacia atrás del susto, y verme así luego de esa figura desapareció, y yo me dirigí a dormir, esperando que haya sido algún tipo de reflejo con algún espejo, pero recordé que no tengo espejo cerca del baño, y mucho menos en la salida. Esta es la siguiente historia. Esto pasó hace mucho tiempo. Yo sí me acuerdo ya que me marcó. Tal vez así sea lo más paranormal que me ha pasado. Sigamos. Yo tenía aproximadamente unos 6 años. Yo siempre jugaba con cualquier cosa de afuera y al llegar la noche no podía salir, así que me aburría. Mis papás tomaban, así que yo estaba en un sillón. Estaba al lado de la habitación de mis papás y la mía. La puerta estaba abierta, o sea, yo fácilmente podía ver la pieza de mis papás. Yo los miraba comer hasta que siento que algo me tocó el cuello y lo peñiscaba. Yo rápidamente miré y una muñeca me estaba colgando. Me miraba fijamente. Tenía los ojos negros y con ropa como de pijama. Yo me fui de ahí hacia donde mis padres, pero no se los conté porque no me creían de todos modos. Esa muñeca ya no sé dónde está, así que no tengo miedo, pero yo sé que la muñeca tuvo algo que ver. Esta es la siguiente historia. Bueno, pues lo que me pasó cuando yo tenía aproximadamente unos 12 años. Mi mamá me dejó faltar a clase. Decidí avisarle a mi amiga que iba a faltar y me puse a hablar con ella, ya que en ese momento no tenía sueño. Así que cuando ella me preguntó por qué iba a faltar y cuando le iba a responder se me ocurrió asomarme por mi puerta. Cuando veo en la orilla de la puerta de la pieza de mi mamá, cabe recalcar que la pieza de mi mamá estaba al frente de mi pieza, estaba una mano negra y era ese día en que yo no le podía levantar a mi mamá porque estaba durmiendo. La siguiente historia. Algunas cosas extrañas me han pasado a lo largo de la vida. Tengo 35 años y quizá otro día redacte alguna ya que requiere mucho contexto, pero hoy quiero compartir algo que me pasó anoche. Dentro de mi rutina de noche me encuentro ponerme un gorrito de satén en el momento que me acuesto para dormir y ayer no fue la excepción. Me senté en la cama, me puse el gorrito y me acosté. Es muy común amanecer y que el gorrito se encuentre entre las almohadas, pero hoy por la mañana el gorrito estaba tirado junto a mi closet, a 2 metros aproximadamente de mi cama. Esta es la siguiente historia. Un día como todos los otros, estaba corriendo viento y de la nada me dan ganas de ir al baño. Entro al baño y cierro la puerta y de la nada veo una sombra que cruza por debajo de la puerta. Yo toda asustada voy y le pregunto a mi hermana si ella había cruzado. Ella con miedo me dice que no y mis papás no podían haber sido porque era tipo 1 o 2 de la madrugada. Así que estaban durmiendo. Hasta el día de hoy me pregunto qué habrá sido. Esta es la siguiente historia. Cuando yo era niño vivía con mis padres en una residencia con muchas personas.
Acá en Chile se le dice acampamento. El tema, uno de estos días vino mi tío de visita y me contó que en su casa había duendes y fantasmas. Claro, yo no le creí, pero cuando fui a dormir, algo que olvidé resaltar es que en esa casa, anoche, me sentí con una sensación muy escalofriante, por eso no podía dormir y me quedaba despierto hasta el amanecer. Cuando todos estaban dormidos, escuché sonidos y golpes, eran como tipo crujidos. Por el miedo solo cerré los ojos, dizque fingiendo dormir, cuando de pronto algo me empezó a tocar la cara y arañar con fuerza y tirar el pelo. Pero yo asustada no hice nada hasta que me quedé dormida. Y en el amanecer, cuando desperté, tenía marcas en mi cara. Esta es la siguiente historia. No recuerdo la fecha, solo que fue por el mes de agosto del 2023. Yo soy muy fanático de desvelarme jugando videojuegos y siempre termino durmiendo como tipo 5 de la mañana. Pero esa noche me sentí raro, no lo sé, sentí una vibra pesada, como si mi cuerpo estuviera cargando mucho peso. Así que decidí ir a acostarme. Después, debo admitir que no recuerdo si dormí o estaba despierto, pero me dieron ganas de ir al baño, y una vez que terminé, en mi baño hay unas dos pequeñas ventanas, y en una en especial tocaban, así que me volteé a ver qué era, y era, no lo sé, una cara distorsionada. Era como cuando tomas una foto y la persona se mueve, así que me quedé viendo un rato, y la verdad no sé si sentí miedo o no, pero estaba como congelado del susto, así que me quedé en shock. Después no le di importancia, pensé que era no sé una basura, así que me fui a dormir y después desperté como cualquier otro día normal.